nuestra página web. En la parte inferior encuentras el link desplegable. Completa los campos requeridos y con gusto entablaremos una cordial conversación. Si lo prefieres, ponemos a tu disposición el correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co para que directamente nos escribas. Otra alternativa con la que cuentas es el sistema de información diseñado e implementado por la Alcaldía Distrital. Bogotá te escucha. Aquí encuentras atención y orientación en diversos temas. Somos Capital, Sistema de Comunicación Pública. El siguiente programa es apto para mayores de 12 años. Puede contener escenas de sexo o violencia. Recomendamos la compañía de un adulto responsable. Contiene sistema Closed Caption. El papito está muerto. Lo mató una bala perdida dentro del palacio. No dije nada. No quería mirar a nadie, ni quería que me miraran. No quería estar ahí, sobre todo no quería que fuera cierto. Para mí no era cierto, y no me moví. No hablé, no pregunté. Sentí que el suelo se abría y que yo me hundí en él. El 6 de noviembre de 1985 en las calles de Bogotá se vivió una auténtica película de terror. Tanques de guerra, camiones cargados con más de 5.000 soldados, policías y miembros del DAS, empuñando cientos de armas, llegaron a la Plaza de Bolívar para responder a 35 guerrilleros del M-19 que se habían tomado el Palacio de Justicia sin más oposición que la de 2 vigilantes y algunos escoltas, con la intención de hacer un juicio simbólico, un juicio mediático al presidente de entonces, a Belisario Betancur. En un momento se narró como la respuesta de un Estado enfrentado a una rebelión armada. Pero con el tiempo han ido aflorando hechos y preguntas que contradicen esa historia que se nos contó y que ponen de manifiesto el exceso que supuso esa retoma, las posibles razones de ese exceso y las víctimas que arrojaron esas 27 horas de violencia. Les doy la bienvenida a este especial de Mesa Capital, 36 años del Palacio sin Justicia. ¿Qué hacemos para profundizar en los difusos recuerdos de la toma del Palacio de Justicia por parte del movimiento guerrillero M-19 y su posterior retoma en una cruenta operación por parte de la fuerza pública? Se encuentran con nosotros Elena Urán Videgaín, autora del libro Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985, víctima de la retoma del Palacio de Justicia, como hija del magistrado Carlos Urán. Elena, bienvenida. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y gracias por memorar conmigo y con todas las demás personas víctimas directas de estos hechos, pues estos días, aunque creo que víctimas somos
todo el país en realidad, y no solo nosotros. Se encuentra con nosotros también Ángela María Buitrago, fiscal encargada del caso en 2005 por el entonces fiscal general Mario Iguarán. Para seguir este caso y gracias a su acucioso trabajo vieron la luz pruebas de inconsistencias entre la versión oficial y lo que muchos vieron en indicios y material de prensa de ese momento. Ángela María fue retirada del caso en 2010. Doctora Buitrago, bienvenida a este especial. Santiago, muchas gracias y gracias por recordar 36 años después un hecho tan luctuoso como es el Palacio de Justicia. Y por último saludamos a Daniel Coronel, periodista muy reconocido en nuestro país que en 2007 trabajaba como director de Noticias 1 y quien encontró evidencias de que la versión entregada por la fuerza pública acerca de la muerte del magistrado Carlos Urán era falsa. Su trabajo y el de su equipo de periodistas ayudó a hacer pública la información que en su momento se logró mantener en la oscuridad y sus revelaciones constituyen un gran avance en el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en esos oscuros días de noviembre del 85. Daniel, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Santiago. También para mí es una gran oportunidad por poder hablar de este tema y de lo que ha sido la historia que como reportero ha marcado mi carrera. Tal vez la historia más importante de mi vida entre muchas que me ha tocado cubrir. Perfecto, yo quisiera empezar hablando sobre el libro de Elena, este libro de Editorial Planeta de la serie Memoria Colombia. Me gustaría empezar hablando precisamente sobre este relato, que es a la vez un relato personal, un relato íntimo, es un relato político y un relato jurídico, que habla sobre el dolor de una hija, pero también del dolor de todo un país. Entonces, Elena, cuénteme un poco cómo construyó esta historia, qué la llevó a decidirse contarla, cómo fueron apareciendo los personajes de la fiscal Ángela María, del periodista Daniel Coronel. Cuénteme cómo se fue armando este libro que hoy nos trae en gran parte acá. Bueno, son varias etapas y empieza con las preguntas de mi hijo, muy insistentes sobre quién era su abuelo, dónde estaba su abuelo, por qué estábamos donde estábamos, y ahí me veo yo obligada a tenerle que contar a él pues esta historia de horror y de dolor. Y entonces empiezo a escribir. Eran pues textos sueltos, en ese momento sin ninguna intención de llegar a publicar un libro. Y después de la segunda exhumación de mi papá en el 2018, regreso a Alemania y me siento a escribir. Y ahí me voy dando cuenta que esta historia trasciende a un relato personal o familiar y que tiene que ver con todo un país y que debe ser contado para que Colombia entienda qué fue lo que nos pasó y que el mundo escuche lo que es vivir con la impunidad, lo que es enfrentarse al Estado colombiano, lo que es salir al exilio como una niña. Y también pues la intención del libro es claramente reivindicar la memoria de mi papá, reclamar esta injusticia, y porque sí creo que la memoria es además tiene que ser una base fundamental de cualquier democracia, y yo con este libro pues quiero aportar de alguna manera. Cuándo y cómo aparece la fiscal Ángela María Buitrago y Daniel Coronel, pues ellos aparecen, no es que yo no es un relato de ficción, yo conté los hechos como se fueron dando, y evidentemente ellos son personas que con su trabajo determinaron, en realidad definieron cómo iba a seguir siendo mi vida, porque le dieron sentido al sinsentido que había tenido que estar confrontando desde niña. Y cuento, pues en el relato cuento el trabajo que hizo ella como fiscal al encontrar las pruebas, y Daniel Coronel haciendo público los videos. Perfecto, yo quisiera preguntarles a Ángela María y a Daniel, que son personajes del libro, pero que son además personajes por su trabajo de esclarecimiento de la verdad.
si este libro, este documento que publica Elena 35 años después, que está narrado en 2020, que estamos hablando en este momento del libro, sirve como un paso más en la búsqueda de la verdad. Creo que durante los años que han pasado, muchos años ya, hemos tenido la oportunidad de ver documentales, material de archivo que aflora, gracias al trabajo además de ustedes dos, Ángela María y Daniel. Yo quisiera empezar entonces, Ángela María, cuénteme, ¿será que este documento alcanza a dar un impulso nuevo para empezar otra vez en el proceso de esclarecimiento? Siendo que el crimen del magistrado Durán no prescribe por ser un crimen de lesa humanidad. Yo creo que el trabajo que hace Elena en el libro lo traza desde un punto de vista objetivo, tratando de poner los documentos y la prueba como el antecedente más importante. Creo que el rigor investigativo ahí también tiene un valor importante en el rescate que hace Elena como víctima directa de los hechos del Palacio de Justicia. Y creo que si quizás alguien puede ver los hechos como los ve ella, no entendemos por qué la justicia no ve la cantidad de elementos que hay. Creo que es importante también destacar el libro, porque el libro hace un trazado completo desde mezclando aspectos personales y aspectos de la investigación, que también permiten ver algunos elementos que quizás subyacen dentro del asesinato y el homicidio que ya fue dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en el año 2014, si no estoy mal, no, mentiras, 2010, y sobre esa base lo reiteró posteriormente en las medidas de verificación. Creo que el elemento es clarísimo en términos de determinar también la violencia, la ignominia del sufrimiento de las víctimas con respecto al Estado, que no le interesaba absolutamente nada responderle a unas víctimas que estaban angustiadas. Muestra también lo evidente que es no solamente la decisión de persecución, de amenaza, sino también el exilio, que es una realidad en muchos de estas personas que sufren efectivamente los embates de la desaparición. Y muestra también cómo desde ese punto de vista el daño que se genera no solo a la persona que se desaparece y asesina, sino generaciones y generaciones. Creo que el libro logra rescatar algo que a mí siempre me impactó, y es ver cómo los hijos de los desaparecidos viven en pos de la verdad de sus padres, madres, hermanos o parientes, y cómo el Estado absolutamente inconsciente, insensible, no le interesa saber, sino simplemente tapar como sea el resultado. Creo que esto es un tema muy interesante, es un tema que ella logra traspasar desde el punto de vista personal a una visión que me parece a mí también muy llamativa desde el concepto particular, y esto quiero rescatarlo también, lo hacía Germán Castro Caicedo, a quien publicó también un libro del Palacio de Justicia, en donde traspasa a través de los documentos judiciales una serie de elementos que pone sobre el tapete para poder llegar a decir también sus sentimientos, sus realidades, pero sobre todo también las consecuencias de esos sentimientos y realidades, no solo de ella, sino de su madre, de sus hermanas, de su familia como familia, y esto es lo que vemos en cada núcleo de desaparecidos en Colombia. Daniel, precisamente y retomando las palabras de Ángela María, libros como el libro de Elena, testimonios de las víctimas que usted a menudo ha publicado, con los que usted ha entrado en contacto en su labor como periodista, son importantes, y sin embargo, y tras 36 años ya de reunir un acervo, ¿no?, entre probatorio, testimonial grande, sigue habiendo una neblina muy grande, una cortina de silencio muy grande alrededor de la información sobre el Palacio de Justicia. ¿Qué hace falta para que libros como este, testimonios como el de Elena, testimonios como el de Ángela María, informes, trabajo como el suyo, acaben por conectarse con un esclarecimiento pleno de la verdad? Santiago, lo que pasa es que el Estado colombiano, no importa quién haya estado al frente de la jefatura del Estado, sino todos estos años ha buscado ocultar la verdad.
los esfuerzos por buscarla han sido la excepción y no la norma. Y en los tribunales internacionales el Estado se ha empeñado en no resultar condenado o en mitigar la condena disimulando o cuando no de frente ocultando la verdad. Ahora oyendo a la doctora Buitrago, me pareció muy conmovedor lo que ella decía, porque además lo relaciono totalmente con el libro de Elena, que los hijos de los desaparecidos no solamente son huérfanos de sus padres, sino huérfanos de esa verdad. Y el libro de Elena es, digamos, tiene una veta poética, más allá del valor testimonial y documental que tiene, es el de una mujer en plenitud de su vida intelectual que se lanza a rescatar a la niña que quedó sin su papá en ese momento. Y a la vez, esa niña del pasado que rescata todas esas carencias, exilios y dificultades por las que pasó una mujer para llegar acá. Entonces me parece que ese encuentro de dos Helenas es también una metáfora de lo que necesitaría ser Colombia para enfrentarse a su verdad, exorcizarla, enfrentarla y para garantizar entre todos que no vamos a tener que seguir viviendo la violencia que hemos vivido por muchas generaciones. Es verdad. Bueno, vamos a continuar. 36 años después de los hechos del Palacio de Justicia, buscando revivir los verdaderos hechos ocurridos durante este episodio, el famoso periodista Germán Castro Caicedo, amigo personal del magistrado Carlos Horacio Urán, escribió meses antes de su muerte los guiones para 3 informes que hoy fueron producidos por Capital. Dichos textos fueron elaborados con base en el libro de Elena. ¿Qué sucedió ese día? ¿Hubo fuerza desmedida por parte de las fuerzas militares? ¿Por qué sigue sin haber justicia sobre lo ocurrido? Este es el primero de esos informes y ya regresamos con 36 años del Palacio sin justicia. El 6 de noviembre de 1985, el grupo armado M-19, comando de 25 hombres y mujeres, se tomó el Palacio de Justicia. Dentro del edificio había alrededor de 300 personas. Los guerrilleros acusaban al gobierno de incumplir el cese del fuego pactado entre las partes, en busca de entablar un proceso de paz en el país. En este acontecimiento murieron 94 personas, entre ellos 12 magistrados, incluyendo a Carlos Urán. Las instalaciones pasaron de no tener seguridad policial a verse rodeadas por cerca de 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas que ingresaron a recuperar el lugar a sangre y fuego. En las maniobras desaparecieron decenas de personas que luego fueron halladas muertas con signos de tortura. Algunas familias tuvieron que esperar meses y hasta años para descubrir la verdad de lo que sucedió ese fatídico día con sus parientes. Mientras todo esto sucedía y el palacio ardía en llamas, en la televisión nacional transmitían un partido de fútbol. El magistrado Urán conformaba la Comisión Tercera del Consejo de Estado, donde se habían definido sentencias condenatorias contra el ejército por graves faltas a los derechos humanos. Algo que podría ser un indicador. El caso particular de la familia Urán Videgaín en busca de esclarecer la verdad sobre lo que pasó con su padre está reflejada en el libro Mi vida y el palacio, escrito por Elena Urán Videgaín, un testimonio que encarna el sufrimiento de las víctimas de la violencia en Colombia y la necesidad imperativa de justicia. Desde ese momento la pesadilla empeora para su esposa y sus hijas. El 27 de agosto de 2010, la fiscal Buitrago decidió llamar a los generales Jesús Armando Arias, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Frasica Naranjo a indagatoria, pero la semana siguiente, el 2 de septiembre, fue retirada del caso por el nuevo fiscal de la Nación encargado, Guillermo Mendoza Diago. Y así la investigación en torno a los hechos del asesinato de mi padre quedó desde entonces completamente paralizada. Seguimos en este especial de Mesa Capital, 36 años del Palacio sin Justicia, en el que conmemoramos a las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Quisiera iniciar este segmento hablando sobre el papel del aparato investigativo y judicial de nuestro país, que en su momento puso a la doctora Ángela María Buitrago como fiscal encargada de investigar los hechos del Palacio de Justicia. 20 años después. Doctora Buitrago, me gustaría saber, pues por su propia voz, ¿cómo entró usted a liderar esta investigación? ¿Por qué se demoraron 20 años? ¿Por qué el aparato judicial de este país se demoró 20 años en poner a alguien que encontrara algún acervo probatorio y sobre cómo se encontró precisamente usted con esas pruebas
¿Cuáles fueron los principales obstáculos? Hágame un poco este recuento. Santiago, yo entro a la investigación por decisión del fiscal Mario Germán Iguarán, que decidió recuperar todas las investigaciones de derechos humanos y poner el énfasis en la unidad de derechos humanos, que en ese momento tenía muy pocos fiscales, en total tenía 12 para el país. En ese momento, el fiscal que tenía asignado el caso era una fiscal, decide el fiscal general que se inicie la investigación correspondiente y la fiscal dice que efectivamente es un caso muy complejo, que ella necesita un apoyo de por lo menos 9 personas del CTI y 7 fiscales. El fiscal Mario Germán no podía ceder los fiscales que tenía para solo un caso, así que decide por disposición legal trasladar a mi despacho el asunto. Nosotros teníamos una unidad compuesta por el fiscal titular, que era yo, el fiscal auxiliar, que era el doctor José Darío, y la asistente fiscal, que era la doctora Marta Alvarado. Sobre esa base asumimos el caso, empezamos a ver que el juez 30 de instrucción criminal, el doctor Uriel, había realizado una investigación muy larga sobre la responsabilidad de los miembros del M-19, pero nunca se había iniciado una responsabilidad ni una búsqueda, ni se había hecho una búsqueda en la investigación sobre los desaparecidos, que él mismo en esa instrucción del juzgado 30 evidenció, como fue Irma Franco, inclusive puso a Clara Elena Enciso y puso a uno de los conductores de los magistrados de la Corte. En ese momento inicio yo la investigación, me desplazo a todas estas unidades donde se tenía la investigación, inclusive al juzgado segundo penal especializado que tenía ya el juicio, que había iniciado el juzgado 30, voy a COFAC, que tenía inexplicablemente la investigación sobre algunas de esas 3 desapariciones, la llevó el comando militar, lo cual estaba prohibido por ser un tema de derechos humanos. Sin embargo, fuimos a esa investigación, encontramos el expediente en el juzgado segundo, pero no encontramos ni videos, ni ninguna muestra de fotografías, ni de imágenes, ni de grabaciones. Habían desaparecido de los expedientes sin ninguna explicación. En esa situación, pues nos vemos en la necesidad de recuperar el material que había sido perdido o refundido o que ya no estaba dentro de esas investigaciones, y hacemos una búsqueda total en archivos de las instituciones militares. Me acuerdo mucho, estaba el general Montoya, yo hablo directamente con el general Montoya, le digo: general Montoya, yo necesito entrar a los archivos. Él me autorizó a entrar a los archivos, me dio carta blanca para entrar a todos los archivos, eran más de 7 archivos, incluido el central del ejército, y empezamos a encontrar toda la información documental que se refería al caso del Palacio de Justicia en grandes búsquedas, porque además todos los archivos estaban en desorden, no se encontraban organizados, y sobre esa base apenas se estaba organizando la información con miles y miles de papeles en el piso. Y sobre esos supuestos encontramos muchísima información sobre el Palacio de Justicia, que sirvió para determinar también el aviso, el anuncio de la toma del Palacio de Justicia, la realidad de quienes fueron trasladados a las unidades militares, los resúmenes semanales que permitían ver cómo habían sido capturados personas en Zipaquirá que fueron acusadas de los hechos del Palacio de Justicia, cómo personas fueron llevadas a las unidades militares cuando todo eso se había negado, y cuando todo eso inclusive el ejército lo seguía negando para el año 2005, cuando yo asumo la investigación. Después hicimos otro recorrido, que fue un recorrido por todas las programadoras de televisión, las vigentes y las que estaban ya cerradas, pero fuimos a el patrimonio fílmico, fuimos a RTBC, fuimos a varias empresas que tenían efectivamente el material en bruto. Pedimos a España, TV2, y a Francia para que nos mandaran las grabaciones que se tenían de ese día, porque sabíamos que había habido periodistas. Recuperamos, yo calculo que, no te puedo decir el total de horas de grabación, pero fueron mucho más de 2.000 horas de grabación en todos estos medios, sin editar, en bruto, lo que nos permitió a través de eso reconstruir horas, momentos, personajes, lugares, y sobre esos supuestos también evidenciar los momentos definitivos de inicio y de remate de la operación que se consolidó en la Plaza de Bolívar el día 6 y 7 de noviembre. Vimos inclusive y tuvimos la posibilidad de ver a través de estas grabaciones caras, pudieron reconocer las víctimas, a sus familiares,
y sobre esos supuestos pues contamos con la posibilidad de utilizar todo este material que había sido precisamente nuevamente incorporado a la investigación para llegar a esclarecer los hechos. En este caso en particular, Noticias 1 también nos aportó, y en particular el tema de Carlos Horacio Urán surge a través de una revisión que hacen en Noticias 1 y nos envían el material de Noticias 1, y ese material tenía la toma que después, entre otras, encontramos una toma mucho más larga, no en términos de, pero que Noticias 1 nos envía ese material y empezamos a hacer reconocimientos también con todos los materiales. El caso de Carlos Horacio Urán yo lo tomo, pero ese caso inicialmente lo tomo es por disposición nuevamente del fiscal general, porque yo compulsé las copias para investigar el asesinato de Carlos Horacio Urán. Y cuando yo compulso las copias, el fiscal general me lo asigna a mí, entendiendo que no había ningún impedimento, y sobre esa base resuelve adjudicarme la investigación de Carlos Horacio Urán en el año 2008. Esa investigación a finales del 2008 se inicia, inclusive ordenando reconstrucciones 3D, evidencia, traslado de evidencia, investigación, declaraciones, y posteriormente en el año 2010, en agosto 29 del año 2010, yo decido, después de toda la práctica de pruebas, llamar a indagatoria a 3 generales. Esos 3 generales, 3 de ellos ya retirados, uno de ellos inclusive tenía salida próxima porque había sido nombrado embajador en un país vecino, ocasiona que el día 2 de septiembre del año 2005 yo salga de la fiscalía efectivamente, presentando mi renuncia solicitada por el fiscal encargado, y sobre esos supuestos presento la renuncia y salgo inmediatamente. Mi despacho estaba bien organizado, tenía el inventario al día, y sobre esa base, a pesar de que había podido durar 2 o 3 días más, o inclusive 20 días que se toman los fiscales para entregar, yo salgo inmediatamente de la fiscalía y esa investigación nunca más tomó camino. Desde ese punto de vista, ¿por qué era importante en la investigación y en la justicia? Que aquí también hay que rescatar las juezas y los jueces que dictaron sentencia condenatoria contra todos los coroneles, sargentos, soldados e inclusive generales, que se llegó a demostrar la participación en el tema de la desaparición de varias personas, pues llevó indiscutiblemente a que tanto la investigación como la justicia encontró probados los elementos para sancionar a estas personas. Y estas personas fueron sancionadas con base en esas pruebas que se recuperaron en ese trayecto del 2005 y 2006, que fueron miles de documentos, miles de horas de grabación, miles de declaraciones y también traslados de declaraciones anteriores. Así que la justicia, digamos, a partir del 2005, genera la reacción ante una denuncia, y esa denuncia, que como cualquier denuncia tiene que investigarse, sobre todo en temas de desaparición forzada, pues llega a feliz término, contando que inclusive la semana pasada el tribunal revoca una sentencia parcialmente absolutoria respecto a 3 de los sargentos del B2 de inteligencia y los condena por el delito de desaparición frente a 3 de las personas de Palacio de Justicia. Así que te puedo contar en esos términos el tema en particular, y la labor pues que se realiza es concordante con la función que uno cumple. Estas investigaciones son obligatorias, son de mandamiento ejecutivo, prestas, tienen que ser rápidas, no pueden demorarse, y ya llevaba 20 años una investigación de esta naturaleza. Sobre esa base creo que se le imprimió toda la celeridad que se necesitaba, y también obviamente encontrando todos los elementos pues se pudo llegar a buen término. Yo ahí quisiera entrar para preguntarle a Daniel, hábleme un poco de esa transición que hubo entre la Fiscalía de Mario Iguarán y la Fiscalía después del encargado Guillermo Ignacio Mendoza Diago. ¿Por qué se da este cambio? ¿Por qué acaban de apartar a la doctora Buitrago de su cargo como fiscal encargada de este caso? Pues la percepción es porque querían que no se arrojara luz sobre el caso, y sobre todo que hay como cierto acuerdo de impunidad y protección mutua
en unos niveles de poder que hace que la justicia no quiera investigar a la política no se meta con la justicia, ninguno quiera meterse con los militares. El ejército y las demás fuerzas armadas han sido una especie de institución sacrosanta con la que el establecimiento político colombiano se siente permanentemente en deuda, y en virtud de que dicen que no les pagan lo suficiente, que se esfuerzan mucho, y de verdad muchos se esfuerzan mucho y arriesgan su vida, entonces parte del pago que les debe el país es que no haya investigaciones serias y consistentes sobre sus acciones. Y pues eso atenta contra el principio general de una democracia, que es el imperio de la ley, que significa que ningún ciudadano, uniformado o no, importante o sencillo, rico o pobre, esté por encima de la ley. En Colombia, ese imperio de la ley ha sido muy relativo y los personajes poderosos generalmente tienen garantizada la impunidad como parte casi que natural de su poder. Elena, hay quienes cumplen un papel fundamental en esas denuncias, en esos reclamos por justicia y por verdad. Son víctimas que han estado constantemente siguiendo el proceso como usted, ¿no? El proceso, uno carga con esos duelos, y quienes han sido, quienes son familiares de personas dadas por desaparecidas, pues llevan durante mucho tiempo reclamando verdad, y en eso usted se conecta con la vida de muchas personas que están haciendo precisamente esas denuncias y esos reclamos, pero además se entera de algo que en términos de derechos humanos me llama mucho la atención, y es el hecho de que exista una división, que haya habido una división por el color de la piel a la hora de escoger a quienes eran declarados especiales, es decir, a quienes se llevaron efectivamente a la Casa del Florero, a diferencia de quienes sí liberaron, que haya una distinción en la conmemoración que se le hace a quienes eran magistrados de quienes eran empleados del Palacio de Justicia. Entonces cuénteme un poco sobre esa marca, sobre esos hallazgos en el trabajo que conlleva ser víctima. El trabajo que conlleva ser víctima. Pues a ver, yo me voy dando cuenta a medida que voy investigando y hablando con diferentes personas que la discriminación sí ha estado presente en torno a los hechos, ha estado presente todo el tiempo alrededor de los hechos del Palacio de Justicia, incluso hasta hoy. Y pues como lo mencionaste, cuando llevan a las personas al Museo de la Casa del Florero, y ahí los separan basándose en su aspecto físico, cómo estaban vestidos, si tenían un aspecto normal o no, que quién define qué es normal y qué no, o bueno, la conmemoración de los hechos en la catedral organizada por la Corte Suprema, a la que solamente invitaban a los familiares de los magistrados y a nadie más, que es inadmisible que se siguiera reproduciendo la injusticia de parte ahora de la Corte Suprema de Justicia y de la Iglesia, de los curas que daban esas misas, cómo era que aceptaban participar de eso y no hacían un llamado de atención. O sea, de los dos lados uno se da cuenta que todo está mal, y los familiares de las personas desaparecidas hacían su misa por otro lado. Después, si ves hoy las paredes del nuevo Palacio de Justicia, están las fotos de los magistrados nada más, y ahora las de las personas que fueron desaparecidos, pero porque sus familiares insistieron, pero ya está. O sea, el resto de las demás personas que fueron muertas ahí son invisibles, no las recordamos, no las nombramos. Y entonces, pues, para mí darme cuenta de todo esto sí fue muy, muy impactante y me generó mucha indignación, y es el reflejo de lo que es Colombia también. Yo estoy segura que muchos de los familiares, por ejemplo, de los magistrados que asistían a esas misas, yo creo que ni siquiera, que es como un automatismo ya, que ni siquiera reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, lo que implica participar solo un grupito que pertenece a una clase social y excluir a los otros. Es como que
como que así es, y así ha sido, y así va a seguir siendo. Y es hora de que reflexionemos esto, y los hechos del Palacio de Justicia, pues tienen todo lo que no debería ser en Colombia. Tienen discriminación, tienen violencia estatal, tienen negacionismo, tienen, bueno, una serie de cosas que no nos va a dar el tiempo para abordar acá, pero sí, este aspecto de la discriminación fue muy, muy fuerte, y yo también, a mí pues me tocó mucho darme cuenta que bueno, que mi papá pues por ser joven, por ser moreno, mestizo, era algo que incluso en el último momento de su vida iba en contra de él. Y bueno, y después también hablando con otros hijos de magistrados, conocer también de dónde venían estas personas y que habían ascendido socialmente con muchísimo esfuerzo y a través de la rama judicial, y que quizás por no ser pertenecientes a la clase, a la élite política, familias poderosas, quizás por eso los habían dejado también morir ahí. Y yo me he preguntado, si estos magistrados hubieran sido de familias tradicionales de poder, ¿hubiera ocurrido lo mismo? Yo creo que no. Entonces, todos estos hallazgos, a medida que yo fui investigando, hablando con otras personas, pues sí fue doloroso y muy impactante, y pues el reflejo clarito de lo que está mal en Colombia, como dije antes. Sí, de acuerdo. Pues bueno, miren, todas estas reflexiones están dentro de las muchas capas de complejidad de este libro, el libro de Elena, Mi vida y el Palacio, del cual les vamos a presentar otro breve fragmento. Desde su visita al Ministerio de Defensa ese 8 de noviembre de 1985, le habían dicho que no buscara más. Los timbrazos en la madrugada, las llamadas telefónicas mudas o la visita militar en su oficina se lo recordaban una y otra vez. Y ese fragmento nos conecta con un tema que puebla el libro, que lo habita completamente y que además une a quienes hoy nos acompañan, y que es además una realidad que acompañan a las víctimas y a los denunciantes de la violencia de Estado, que es el exilio, ¿no? La pesadilla para la familia Urán no había terminado, de hecho estaba apenas iniciando. No solamente Carlos había aparecido muerto tras varias horas de incertidumbre en uno de los hechos más trágicos de nuestra historia, sino que además los días de la familia Urán Videgaín se verían asolados por las amenazas de quienes luego terminarían por conducir a la mamá, Ana María, a Elena y a sus 3 hermanas por fuera del país sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de salvaguardia. Entonces, ¿de quién venían estas intimidaciones en el caso de la familia Urán Videgaín? ¿Por qué el país que tenía que haberlas acogido y protegerlas después de todo esto que había pasado ahora las estaba desterrando? Sobre esto habla el segundo informe escrito por Germán Castro Caicedo y producido por Capital. Urán, como otras decenas de colombianos inocentes, desapareció del palacio y más tarde fue hallado en Medicina Legal, donde un grupo de personas con batas blancas controlaban los cadáveres y los lavaban. Sus hijas y su esposa cargaron una cruz impuesta por la violencia desmedida e irracional de las partes. Anaí lloraba y repetía que ellas eran muy pequeñas para no tener padre. Para Elena, que lloraba sin lágrimas porque le temía al llanto, la vida, como la conocía, se había ido con la muerte de su padre. Cuando la familia recibió el cuerpo de su esposo y padre, les mintieron afirmando que fue una muerte circunstancial en medio de la confrontación. Otra historia se tejía. Un macabro modus operandi que revelaba la degradación del conflicto armado colombiano. Las propias fuerzas del Estado habían cometido una masacre. Después de la muerte vino el destierro. 15 meses esperaron para que Carlos apareciera de ese terrible viaje al que se había ido. Al final, tuvieron que partir ellas, su esposa y 3 hijas. En la madrugada sonaba el timbre del citófono de su apartamento. El servicio secreto les entregó un llavero de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y un anillo sin los nombres de Carlos y su esposa Ana María Videgaín. Más tarde, un militar vestido de civil rondando la oficina de Ana María Videgaín en la Universidad de los Andes terminó diciéndole que siendo madre de 4 hijas pequeñas, tal vez sería mejor dejar el país, pues iba a correr mucha sangre. A finales de 1986, la familia salió de Colombia.
Ese ineluctable hecho de trascendencia histórica para el país se presentaba y reducía una insensatez más del M-19. Nadie se atrevía a mencionar la reacción desmedida y la responsabilidad del ejército en el desenlace de los hechos. Todos acataron el pacto de silencio impuesto por el Estado. Creer una verdad unívoca, sin matices ni nadie que la cuestione. A lo largo del relato de Elena Urán en su libro y como una nota constante en todas las investigaciones, recuentos y relatos que existen de ese 6 y 7 de noviembre de 1985, el papel de los medios de comunicación fue preponderante, especialmente por su ausencia. El silencio generalizado y la densa cortina de opacidad rodeando lo sucedido, la muerte de casi 100 personas, que ahora parece difícil de creer y que sin embargo pues no fue la primera vez ni fue la última en que estas violencias permanecían ocultas de la vista de toda la gente. Vamos a ver la nota que en su momento, 22 años después, sacó Noticias 1 bajo la dirección de Daniel Coronel. Esta semana la Fiscalía encontró una evidencia reveladora. Un video inédito muestra al magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, saliendo vivo del Palacio de Justicia. Urán, con saco formal pero curiosamente sin camisa, salta en una pierna y es recibido por un militar de uniforme camuflado y otro de caqui. Mientras se escuchan aún disparos dentro del palacio. La imagen no tendría nada de particular si no fuera porque el cuerpo del magistrado Urán fue encontrado con una bala en la cabeza en las ruinas del edificio un día después de la sangrienta toma. Los exámenes forenses aseguran que Carlos Urán murió por un proyectil de 9 milímetros, disparado contra su cabeza a contacto. Es decir, el magistrado no murió por una bala perdida de fusil en medio del combate entre el ejército y la guerrilla, sino por un tiro de pistola en la sien, hecho a quemarropa. La propia viuda del magistrado Urán ante la Fiscalía identificó a su esposo en el corto video inédito y deteriorado por los años. ¿Cómo pudo el magistrado salir vivo del Palacio de Justicia y aparecer unas horas después muerto por un tiro de gracia dentro del mismo edificio? Esa es la pregunta que tendrá que resolver la Fiscalía. Bueno, seguimos aquí en 36 años del Palacio sin Justicia y Daniel, yo quisiera que usted me cuente dos cosas. Lo primero es cómo vivió usted ese 6 y 7 de noviembre de 1985 y que me hable del papel que han cumplido los medios. En ese momento, en esa noche del 6 de noviembre, en esos días, el papel de Noemí Sanín como ministra de las Comunicaciones y lo que después se fue volviendo el esclarecimiento de la verdad, el papel que los medios han cumplido poco a poco en estos ya 36 años en la creación de ahora sí un relato un poco más parecido a lo que fue la verdad de los hechos de esos 2 días. Cuando sucedió lo del Palacio de Justicia, yo todavía no era un periodista profesional. Estaba estudiando, mi universidad era la Universidad Externado de Colombia, que queda muy cerca del lugar del Palacio de Justicia. Desde ahí alcanzamos a oír los disparos y además buena parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado eran profesores y egresados de la universidad. Entonces era un tema como que tenía que ver con la vida de nosotros, con la vida cotidiana nuestra como estudiantes. Yo obviamente no soy consciente de cuál fue el manejo que le dio el alto gobierno a esto, pero sí recuerdo cosas. Por ejemplo, recuerdo que buena parte de la preocupación de ese día estaba concentrada en el hecho de que el hermano del presidente de la República, Belisario Betancur, que era el magistrado Jaime Betancur Cuartas, estaba dentro. Y la esposa del ministro de gobierno de la época, Jaime Castro, que era la doctora Clara Forero, estaba dentro. Y como que hubo 2 periodos distintos. Cuando estas personas salieron del palacio, hubo una orden, pues no sé si manifiesta o tácita, de tierra arrasada. Y en ese momento empezaron los disparos con vehículos blindados, las explosiones y pocas horas después los incendios. Yo ahí quisiera hablar, Elena, cuénteme el papel que cumplieron los medios para usted, es decir, usted como víctima, usted como niña y posteriormente como parte ya de este relato.
¿Cómo siente usted el papel? Usted habla mucho del silencio, presenta en los libros las portadas de la mañana del 7 de noviembre, tanto del Tiempo como del Espectador, pero posteriormente las notas que van apareciendo. Háblenme también un poco sobre este papel de los medios de comunicación. Pues eso es evidente que el papel fue muy deficiente, porque si no hoy la gente sabría lo que pasó. Para mí los medios se dedicaron simplemente a repetir la versión oficial e incluso fueron más allá, atacaron también a los familiares de las personas desaparecidas. Hubo un titular donde salía, el titular era comprobado, los familiares de los desaparecidos eran guerrilleros y la única prueba era que habían, no sé, unos pollos en la nevera y no se hizo, por ejemplo, lo que yo cuento en el libro sobre que pues los magistrados del Consejo de Estado también recibían amenazas y no solamente los de la Corte Suprema. O sea, los de la Corte Suprema recibían amenazas de los carteles de la droga por el tema de la extradición. Eso se contó, eso se aceptó fácilmente. La guerrilla financiada por el narcotráfico, atentando a las instituciones y el ejército salvando la democracia. Y nunca se contó realmente que los magistrados del Consejo de Estado también recibían amenazas, recibían coronas fúnebres, les decían que eran unos títeres del comunismo, porque ellos consideraban, como debe ser, que nadie estaba por encima de la ley. Y pues en el gobierno de Turbay se habían cometido muchos delitos de parte de las Fuerzas Armadas y habían condenado de manera histórica meses atrás al ejército por la tortura de una médica, Olga López de Rendón, y junto con su hijita de 6 años. Eso los tenía muy molestos. Y estas cosas pues no se tematizaron, no se omitieron y crearon y replicaron solo una parte, lo que era conveniente para ocultar toda la verdad. Y bueno, y el resultado es el que vemos hoy. Es un país que no conoce su pasado, y si no conoce su pasado, pues tampoco sabe quién es, porque es el pasado el que nos da identidad. ¿Cómo vamos a crear una identidad colectiva y como país si no sabemos de dónde venimos? Y de ahí pues imposible se nos puede hacer construir país. Y esto todo ha estado calculado y los medios lamentablemente han dinamizado el conflicto. Y con relación al Palacio de Justicia concretamente, sí tuvieron una deuda muy grande que cambia con la investigación que hace Daniel Coronel. Hay un momento en el que empieza a haber un cambio evidente. También cuando la Corte Interamericana dicta la sentencia y cuando la fiscal Ángela María Buitrago encuentra estas pruebas, ahí hay como un interés también en las víctimas y no solamente en el poder estatal. Y eso es lo que es lamentable. Desde el principio los periodistas debieron haberse acercado a las víctimas, averiguar dónde estaban los desaparecidos, por qué la morgue había estado llena de gente que no pertenecían a esas instalaciones. No sé, había un sinfín de cosas que quedaron en el aire e incluso hablaban que el 8 de noviembre de normalidad en la capital. ¿Cuál normalidad? ¿Cuál normalidad cuando el ejército había atentado contra la justicia acolitada por el gobierno? Y sí, además, pues que la ministra de Comunicaciones de la época ordenara transmitir un partido de fútbol mientras este edificio se estaba quemando con gente adentro.
Pues sí, es que precisamente esas reflexiones que aparecen en el libro sobre las comunicaciones hacen que valga la pena dejar, ¿no?, una reflexión planteada a perpetuidad sobre esos 22 años que pasaron. Es que son 22 años ya cuando su familia Elena, cuando la familia Urán Videgaín parecía haber perdonado y ya ha asumido la muerte de su padre, pues el periodista Daniel Coronel y la fiscal Ángela María Buitrago, cada uno por caminos independientes, le hicieron saber que el fallecimiento de Carlos Urán no había sido el que el Estado había dicho, todo lo contrario. Años de investigaciones determinaron que el cadáver de Urán mostraba signos de tortura y el video revelado por Coronel en el que se veía al magistrado saliendo vivo del palacio concretó que efectivamente la muerte no fue por fuego cruzado en medio de la retoma del palacio dentro del edificio. Y pues ahí quedan las preguntas de por qué el Estado colombiano mintió sobre el accionar durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. ¿Cuándo va a llegar la verdad y el reconocimiento de pues, a los familiares de las víctimas de este hecho? Y con esto mandamos al tercer y último informe escrito por Germán Castro Caicedo y producido para este especial por Capital. 22 años después, el periodista Daniel Coronel halló una grabación en la que aparecía Carlos Urán saliendo con vida del palacio a las 2:17 de la tarde del 7 de noviembre de 1985. Asimismo, un nuevo informe forense reveló lesiones en la clavícula, en un omoplato y en la columna vertebral, todas ellas atribuidas a un mecanismo de alta energía. La clavícula y cadera derecha del magistrado estaban fracturadas. La fiscal Ángela María Buitrago, que llamó a indagatoria a 3 generales de la República para que dieran su versión sobre los hechos acaecidos en el palacio, fue destituida. A pesar de los esfuerzos de la familia Urán Videgaín y de otras decenas de familias por esclarecer lo que sucedió en esos 2 días con sus familiares, aún persisten discursos que legitiman el actuar del Estado en medio de la retoma. La versión oficial se mantiene y la verdad sigue siendo esquiva. Ese es justamente el reto de Colombia frente a la superación de la violencia. La verdad para la justicia para cerrar las heridas abiertas y la memoria, que aunque sea cruda, es la única oportunidad que existe para que episodios crudos y amargos, como el que han tenido que vivir más de 9 millones de víctimas, no se vuelva a repetir. Bueno, ya casi llega el final de este especial de Mesa Capital y yo simplemente quisiera pedirles a nuestros invitados, a Elena, a la doctora Buitrago, a Daniel, una brevísima reflexión final. ¿Qué falta, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este proceso? ¿Será que vamos a tener verdad, justicia y reparación para las víctimas del Palacio de Justicia? Elena. 2 cosas quiero mencionar. Primero, la importancia que tienen los operadores de justicia que se comprometen realmente con su trabajo. Los avances que hubo en el caso de mi papá durante la época que estuvo a cargo la fiscal Ángela María Buitrago, pues son un antes y un después. Y es algo que no solamente tiene que ver con nosotros como familia, sino es sentar valores morales para todo un país. Y es una lástima pues que sean la excepción. Y bueno, y lo mismo pues los periodistas como Daniel Coronel, que también bajo amenazas terribles tienen que luchar para poder hacer su trabajo. Y bueno, ¿y cómo impacta esto en la vida de quienes sufren directamente de esta violencia? Entonces, bueno, yo quiero aquí dar las gracias a las personas que arriesgan todo y que se comprometen con su trabajo y con el dolor de los que sufren. Y por otro lado, quiero terminar diciendo que tenemos que empezar a entender que la toma y retoma del Palacio de Justicia no fue un combate más entre guerrilleros locos y el ejército. No fue, y así se ha querido tratar. Esto ha sido gravísimo en términos de institucionalidad. Es un ataque, es que a uno no le cabe en la cabeza, cualquier persona de otro país, que el ejército ataque a la rama judicial. El ejecutivo esté a pocos pasos y no hagan nada, y no pase nada, y nos creamos el cuento de los buenos y los malos. Este suceso tuvo implicaciones
muy, muy fuertes para todos, no para nosotros como familia nada más. Tenemos que empezar a entender y reflexionar más sobre lo que significó la toma y retoma del Palacio de Justicia para todos como país. Doctora Buitrago, una reflexión final. Yo creo que es importante entender que la responsabilidad es de todos los colombianos en su momento, de no haber dimensionado tampoco el hecho de lo que había sucedido. Digamos que aquí hay lo que dicen los mexicanos, un parteaguas entre el antes del holocausto del Palacio y el después del holocausto. Siempre estoy viendo que una de las características fundamentales que debe promoverse en la sociedad es la necesidad de entender que la labor de la fiscalía, de los jueces, debe ser una labor acorde con la responsabilidad social que tiene frente a las investigaciones. Eso creo que es un tema en donde se debe incidir muchísimo en la necesidad de entender que la fiscalía y la justicia deben darle un servicio a la comunidad. Y desde ese punto de vista también entender que aquí yo voy a hacer una discrepancia en términos de la labor de la prensa y la labor de los periodistas. La labor de los periodistas fue tan buena que si no se hubiera contado con la labor de esos periodistas, no hubiéramos podido reconstruir la historia. ¿Qué pasa con las grandes firmas de prensa, radio, televisión? Fíjense que también nosotros recorrimos toda la prensa escrita y muchos de estos hechos estaban narrados por un periodista, pero nunca quisieron ser objeto de análisis tampoco por la justicia. Y sobre esos supuestos también, fíjate que entonces cada quien pone su grano de arena en estas masacres y en estos hechos tan lamentables. Y yo sí quisiera rescatar que se debe formar gente con valores respecto a la función. Y lo último que puedo decir también es que Colombia sigue dividida en dos clases. No solo es el tema del Palacio de Justicia, no son los desaparecidos y los hijos de los magistrados, son las dos concepciones de dos hemisferios totalmente diferentes que autorizan a unos a desaparecer, a matar, a controlar, a acabar, a exterminar, y a otros a ser objeto de ese exterminio. Colombia no ha acabado. Colombia sigue en esa dinámica. Colombia sigue en la dinámica de creer que solo unos tienen la verdad y otros son precisamente los que no tienen la verdad. Y eso creo que también hay que reflexionarlo. Sobre esos supuestos, cuando nosotros vemos el Palacio de Justicia está hoy en Colombia. El Palacio de Justicia significa los miles de desaparecidos de Colombia que no han sido investigados, las miles de ejecuciones extrajudiciales que tampoco fueron interés de la justicia. Aquí hubo ejecuciones, violación de los principios de DIH, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas. La cantidad de crímenes que están sin investigar en el Palacio de Justicia son todos. La cantidad de mentiras que se dijeron y se siguen diciendo son muchas. Así que yo creo que solamente poner en blanco y negro esto traerá en algún momento reconducir al país a entender, no somos buenos y malos. Generamos también esa dicotomía para ganar espacios y creo que eso también debe acabarse. Daniel, una reflexión final para cerrar este especial. Un poco retomando lo que decía la doctora Buitrago, yo creo que históricamente los periodistas en Colombia han sido mejores que los medios. Los periodistas debemos saber que no trabajamos para los dueños de los medios, que no trabajamos para los gerentes que firman los cheques. Trabajamos esencialmente para que los ciudadanos puedan saber lo que pasa. Y a veces, para poder contar lo que la gente necesita saber, uno entra en contradicción con los dueños de los medios y a veces se tienen que quedar sin empleo y a veces lo amenazan y a veces lo matan. Pero pues el trabajo viene con eso y nosotros tenemos que cumplir con el trabajo de buscar la verdad que le sirve al ciudadano, no la que le sirve al poder. El periodismo debe ser esencialmente un contrapoder. Perfecto, muchísimas gracias Elena, doctora Buitrago, Daniel, y hasta aquí llega nuestro especial que nosotros hacemos buscando hacer un aporte
algo que podamos poner a la construcción de esa verdad y de esta memoria tan necesarias en un país que sufre la violencia incesante de las armas, pero también la violencia gigantesca del silencio que lastimosamente le niega la vida y también la verdad a quienes sufren por el horror de la fuerza cometida contra las personas. Esa gente, precisamente, esa gente por la que hay que trabajar. Si uno está dentro de los entes investigadores, si uno está en la rama judicial, si uno es periodista, un relato humano que esperamos siga devolviéndonos algo de la humanidad perdida en un episodio tan oscuro como la toma y retoma del Palacio de Justicia. Hasta aquí este especial de Mesa Capital. Muchísimas gracias por su audiencia. Chao. Con el programa de Escuelas Deportivas para Todos, Mindeporte cumple los sueños de más de 10.000 niños y niñas en el territorio nacional. Un programa que genera proyección, disciplina e ilusión en deportistas de 6 a 12 años que ven en Egan, Catherine o Mariana y